RTV en caída libre, la venganza del público. Atención, España. Lo que vas a ver no es una simple caída de audiencia. Es el colapso de una estructura que ha confundido la arrogancia con poder. RTV ha tocado fondo. Y esta vez, el pueblo ha hablado con el mando. 21 de mayo. Nuevo récord. Pero no de éxito. RTV registra un 5,2% de SARE y apenas 347.000 espectadores. Un dato catastrófico que confirma lo que ya es evidente. La televisión pública está desconectada de la ciudadanía, y el caso Melody ha sido la chispa que encendió el incendio. Dicen que siempre se puede caer más bajo. RTV lo está demostrando. La familia de la tele, ese experimento editorializado al milímetro, ha marcado su peor dato desde que llegó a la cadena. Peor incluso que La Plaza de Jordi González, cancelado tras solo 9 entregas. Hoy, el fracaso no se esconde. El desplome es público. Y tiene una explicación: el hartazgo. Porque lo que le han hecho a Melody no es solo inmoral. Es insostenible. La audiencia no está dispuesta a seguir consumiendo linchamientos públicos disfrazados de entretenimiento. No quieren ver cómo una artista es ridiculizada mientras otros, contratados a golpe de talonario, reparten lecciones desde la hipocresía. Melody ha sido humillada, burlada, utilizada, y lo ha sido por una institución que debía protegerla. El resultado: RTV se hunde. Broncano se desploma. Y Kiko Matamoros confirma el desprecio institucional con una frase vomitiva. En la vida hay que ser agradecido, si no, eres un malnacido. Y lo dice a cámara, refiriéndose a Melody. A una mujer que ha representado a España, que ha conseguido el mejor dato de audiencia en meses para esa misma cadena que ahora la desprecia, y que, además, ha mantenido la educación y el silencio, mientras era apuñalada por la espalda. Pero lo que RTV no esperaba era esto, que el país se cansara. Que el público dijera basta. Porque los datos de audiencia no mienten. La curva es clara. 9,1% en el estreno. 5,2% hoy. El desplome es matemático. El castigo es evidente. Y no solo baja el programa. Baja Broncano. Baja la credibilidad. Baja la moral institucional. Y sube, mientras tanto, la indignación popular. La gota que colma el vaso, las palabras de Matamoros, un rostro habitual de la televisión basura, intentando pintar a RTV como benefactora de Melody. Le ha triplicado el caché, dice. Le debe mucho a la corporación. ¿Perdón? Melody no debe nada. Ni su voz, ni su carrera, ni su dignidad. Lo que tiene, lo ha construido con años de trabajo, giras por América Latina y una disciplina artística que RTV ha pisoteado. Si alguien debe algo aquí, es RTV. Debe respeto. Debe explicaciones. Debe disculpas públicas. Porque Melody no pidió entrar en política. No firmó para ser humillada en la resistencia. No aceptó que su imagen fuera utilizada como arma de distracción mientras la cadena se hundía en sus propias contradicciones. Y ahora, para rematar el esperpento, se filtra que RTV estudia sancionar a Melody por romper el contrato. Un contrato que, recordemos, exige colaboración leal y gratuita hasta 2025. Pero, ¿dónde estaba la lealtad de RTV? ¿Dónde estuvo el respeto cuando la dejaron sola en medio del escándalo? ¿Dónde estuvo el cuidado institucional cuando sus propios presentadores lanzaban mensajes políticos en pleno festival? Porque sí, los comentaristas oficiales de Eurovisión vertieron opiniones pro-Palestina, ignorando todo protocolo de neutralidad y poniendo a Melody en el centro de un fuego cruzado que ella nunca eligió. Y lo que es más grave, ella ya lo sabía. Ya se sentía atrapada. Ya lo había dicho a su entorno. Ojalá no hubiera ganado el Benidorm Fest. No me gusta lo que estoy haciendo. Estoy fiscalizada. Palabras duras. Palabras privadas. Palabras de alguien que se siente traicionada desde antes de subir al escenario. Y aún así, lo dio todo. Cantó con el alma. Sostuvo el tipo. Representó a su país con orgullo. Y hoy, mientras la televisión pública se derrumba en directo, Melody sigue en silencio. Pero no por miedo. Por dignidad. RTV ha tocado fondo. Y lo sabe. El problema ya no es Melody. Es el modelo. Es la estructura.
Es el pacto de impunidad que ha creído durante años que el público jamás respondería. Pero ya lo ha hecho. Y lo ha hecho cambiando de canal. La mordanza, el silencio y la guerra que RTV no podrá ganar. Melody guarda silencio. Pero no es silencio de miedo. Es el silencio de quien prepara su verdad. Y RTV lo sabe. Por eso está nerviosa. Por eso reacciona. Por eso filtra, presiona, amenaza. La estrategia es clara, deslegitimarla antes de que hable. Colocarla como problemática, como desagradecida, como conflictiva. Y para ello, nada mejor que usar a sus altavoces, tertulianos de plató, presentadores subvencionados y colaboraciones cuidadosamente alineadas. Pero el problema para RTV es uno, esta vez la gente no traga. Porque por mucho que lo repitan, el relato no cuadra. Melody no rompió nada. Melody no traicionó a nadie. Melody fue traicionada. Punto. Le impusieron bailarines. Le impusieron versión. Le impusieron imagen. Le impusieron un contrato que la ataba hasta 2025, sin poder hablar, sin poder moverse, sin poder respirar. Y cuando quiso ejercer su libertad y conceder declaraciones a otros medios, los que la dejaron sola ahora la acusan de deslealtad. ¿Pero qué tipo de lealtad exige una cadena que permitió que se burlaran de ella en directo? El caso Broncano no es anecdótico. Es sintomático. Un programa financiado en parte con recursos públicos utilizó a una representante nacional como chiste. Y lo hizo sin consecuencias. Y lo hizo con el respaldo implícito de quienes ahora hablan de disciplina institucional. Y mientras eso ocurría, RTV callaba. Callaba también cuando su familia salía a los medios con la cara desencajada. Cuando su padre, visiblemente afectado, intentaba contener la verdad. Cuando su tía abuela, sí, esa señora que no sabe de política ni de contratos, decía sin filtros. Ojalá no hubiera ganado. La están destrozando. Y mientras tanto, ¿qué hacía RTV? Publicaba cifras. Justificaba. Se blindaba. Porque si hay algo que esta crisis ha dejado claro es que RTV no quiere respuestas. Quiere control. Pero Melody no se deja controlar. Y por eso hoy es peligrosa para ellos. Porque no habla, pero se mueve. Porque no emite comunicados, pero elige con quién sí y con quién no. Y ayer lo volvió a dejar claro. Habló con Mediaset, ignoró a RTV. Había medios de la televisión pública esperándola en Mijas. No salió. Prefirió atender a otros. Y ese gesto lo dice todo. Es una ruptura no escrita. Un mensaje silencioso pero brutal. No confío en vosotros. No os debo nada. No os quiero cerca. Y lo más absurdo de todo esto es que, mientras Melody es señalada por no seguir el guión, la cadena pública permite que personajes como Kiko Matamoros, deudor de Hacienda, sin autoridad moral, le lancen advertencias veladas en prime time. Que no saque los pies del tiesto. Que sea cabal. Que no se pase. ¿Esto qué es? ¿Un consejo o una amenaza? Porque suena exactamente a eso, una advertencia. Como si RTV y su entorno estuvieran diciendo, ten cuidado con lo que dices, o te caerá encima todo el peso de esta maquinaria. Pero ya es tarde. Porque la maquinaria está rota. Porque el daño está hecho. Y porque ahora el relato ya no lo controlan ellos, lo controla ella. Y cuando decida hablar, porque lo hará, no será en sus platós. Será en uno donde no la hayan tratado como un juguete roto. Y si algo ha quedado claro en los últimos días, es que Melody ya no tiene nada que perder. Pero RTV sí. Porque la caída de audiencia no es una anécdota. Es un síntoma de rechazo. Porque la burla de Broncano no fue graciosa. Fue repugnante. Porque las palabras de Matamoros no fueron un comentario. Fueron un ataque. Y porque el desprecio hacia una artista que ha dado la cara por España se ha convertido en un escándalo nacional. Mientras tanto, en RTV siguen sin pedir perdón. Siguen sin hacer autocrítica. Siguen sin entender que esta crisis no se resuelve con un hashtag. La indignación crece. Las redes arden. Los medios alternativos comienzan a investigar. Y la audiencia, la de verdad, la que no vive de subvenciones, ya ha sentenciado con el mando a distancia. RTV cae. Melody resiste. Y la batalla aún no ha terminado. RTV, censura, política y el colapso de una televisión pública secuestrada.
Lo que está ocurriendo con Melody no es una simple crisis personal. Es el síntoma visible de una enfermedad profunda, el secuestro institucional de una cadena pública que ya no responde a la ciudadanía, sino a los intereses de quienes manejan sus hilos. Melody no está librando una pelea artística. Está enfrentándose a un aparato. Y ese aparato tiene nombre, RTVE. Una televisión pública que hace tiempo dejó de ser neutral para convertirse en un engranaje de poder, de control y de censura disfrazada de entretenimiento. Ella no ha salido a gritar. No ha roto en directo. No ha llamado a la guerra. Pero lo que ha hecho, con solo callar, ha sido mucho más potente. Ha desmontado todo un sistema de manipulación mediática. ¿Cómo? Negándose a jugar su juego. No atendió a sus medios. No regresó a sus platós. No agradeció lo que no merecía agradecimiento. No legitimó con su presencia a los que la usaron para inflar audiencias y luego la dejaron caer. Y por eso la quieren castigar. La televisión pública ha activado su maquinaria de reacción. Primero vinieron las tertulias domesticadas, donde personajes como Kiko Matamoros sugieren que Melody debería estar agradecida. Luego las filtraciones, donde se habla de posible incumplimiento de contrato. Y después, el discurso envenenado del silencio. Ella no habla porque está enfadada, pero debería saber dónde está. Ese debería saber dónde está lo dice todo. Lo que están pidiendo no es profesionalismo. Es sumisión. Quieren que se calle. Que acepte lo que le han hecho. Que no responda a las humillaciones. Que no se queje de las burlas en la resistencia. Que no mencione que fue ignorada por su delegación. Que se le impuso un equipo artístico con el que no se sentía cómoda. Que se le cambió la versión de su canción sin contar con ella. Quieren que desaparezca en silencio. Pero no pueden hacerlo. Porque ella sigue ahí. Porque no se deja arrastrar por la rabia. Porque no está improvisando. Está preparando. Y eso es lo que más teme RTV. No lo que Melody diga, sino cómo lo diga y cuándo lo diga. El control que ejercen no es editorial. Es estructural. Basta con mirar lo que ocurrió en Eurovisión. Comentaristas como Tony Aguilar y Julia Varela lanzando consignas políticas durante la retransmisión, rompiendo el protocolo, desatando una tormenta innecesaria que salpicó de lleno a la representante española, sin que ella tuviera nada que ver. Y cuando estalló el escándalo, ¿quién dio la cara? Nadie. Ni una disculpa. Ni una aclaración. Solo la decisión de empujar a Melody al vacío mediático, esperando que el desgaste hiciera el trabajo sucio. Pero no contaban con que la gente empezaría a ver el patrón. No contaban con que se viralizaran los fragmentos donde se ve a Kiko Matamoros diciendo que RTVE le triplicó el caché a Melody, como si su talento dependiera de un favor institucional. No contaban con que las audiencias dieran la espalda a sus programas, como ya ha ocurrido. Y lo más importante, no contaban con que Melody tuviera la valentía de no rendirse. Porque su silencio es resistencia. Y su ausencia es un acto político. El hecho de que no haya respondido aún no es un signo de debilidad. Es una estrategia. Está esperando que todo se desmorone. Y lo está logrando. Mientras RTVE baja en audiencias, en credibilidad y en apoyo, ella mantiene su imagen intacta. No se ha manchado. No ha caído en la provocación. No ha jugado sucio. Ha dejado que el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Y lo está haciendo. La estructura mediática que ha protegido durante años a personajes impresentables, hoy no sabe cómo reaccionar ante alguien que no entra en su juego. Porque Melody no es de ellos. No la pueden controlar. Y eso los aterra. Porque el caso Melody ya no es una anécdota de Eurovisión. Es una grieta institucional. Es una señal de alarma sobre el uso político de la cultura, sobre la censura encubierta, sobre cómo una artista puede ser transformada en enemigo por el simple hecho de no someterse. Y esa grieta se está abriendo más cada día. RTVE pensó que podía arrinconarla. Pero lo que ha hecho es exponerse. Y ya no hay vuelta atrás. La caída no es de Melody. Es del sistema. La televisión pública se está derrumbando, no por falta de presupuesto, sino por falta de principios. Y lo que Melody ha logrado, sin gritar una sola palabra, es demostrar que la independencia todavía existe, que la dignidad todavía pesa, y que cuando un artista se niega a doblar la rodilla, toda una estructura puede temblar. La pregunta ahora no es si RTVE caerá. La pregunta es cuándo. ¿Y quién será el siguiente en hablar?
El estallido final. RTV en crisis y Melody como símbolo de resistencia. Aquí termina el relato oficial. Y comienza la verdad. RTV ya no puede ocultarlo más. La crisis interna es evidente, las audiencias están por los suelos, los presentadores estrellas se derrumban y la credibilidad de la cadena pública está en ruinas. Todo, absolutamente todo, asaltado por los aires por una decisión que parecía menor, silenciar a una artista. Pero Melody no se dejó silenciar. Con cada paso que no ha dado, con cada plató que ha evitado, con cada palabra que no ha pronunciado, ha convertido su silencio en una forma de rebelión. Y eso, en un país donde la televisión pública ha funcionado durante décadas como herramienta de obediencia, es dinamita pura. Porque lo que empezó como una supuesta rebeldía contractual, ha acabado revelando una estructura corrupta, manipuladora, partidista y profundamente alejada de los ciudadanos. Esta es la realidad. RTV se ha transformado en una cadena intervenida. Intervenida por agendas políticas. Intervenida por egos disfrazados de talento. Intervenida por ideología, por censura interna, por miedo a la verdad. Y en medio de ese aparato, Melody se negó a jugar. Dijo no a los medios que la utilizaron. Dijo no a la humillación. Dijo no al chantaje emocional del debes estar agradecida. Y por eso, ahora, es más fuerte que nunca. Mientras Broncano cae en Sare tras mofarse de ella, mientras programas enteros colapsan con audiencias de mínimos históricos, Melody gana algo que ni RTV ni sus defensores pueden controlar, el respeto del público. Porque no se vendió. Porque no cedió. Porque prefirió perder una entrevista, a perder la dignidad. Y eso, en la España de 2025, donde cada palabra se vigila, donde cada declaración es monitoreada, la convierte en una figura incómoda, pero necesaria. Melody ya no es solo una cantante. Es una grieta en el sistema. Una grieta que ha dejado al descubierto cómo se organiza el poder dentro de la televisión pública. Cómo se presiona a los artistas. Cómo se construyen los relatos desde arriba. Y cómo se castiga a quien se atreve a salirse del guión. RTV ha intentado aplicar la fórmula de siempre. Desprestigiar. Neutralizar. Silenciar. Pero esta vez no ha funcionado. Porque la sociedad ha cambiado. Porque las redes ya no perdonan. Porque las mentiras duran lo que tarda en viralizarse un vídeo. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, una artista ha demostrado que no hace falta un discurso incendiario para hacer temblar una institución. Solo hace falta verdad. Y esa verdad está a punto de estallar. Porque Melody no ha hablado. Aún. Pero lo hará. Y cuando lo haga, con papeles, con fechas, con nombres, con hechos, no será una entrevista, será una declaración pública de guerra contra el sistema que intentó borrarla. Hablará de los contratos, de las presiones, de los cambios impuestos, de los nombres detrás de cada decisión, de las cláusulas diseñadas para callarla, de cómo se dejó de hablar de música para convertirla en pantalla de una narrativa política. Y entonces, ya no habrá manera de pararlo. Porque si RTV se atreve a sancionar a Melody por haber roto un pacto de silencio, tendrá que explicarle a todo un país por qué ese silencio era tan importante. ¿Por qué tanto miedo a una simple entrevista? ¿Por qué tanta agresividad contra una mujer que, lo único que hizo, fue cantar? Y cantar bien. Este es el final del relato impuesto. Melody no solo ha resistido, ha vencido. No desde el escándalo, no desde el grito, desde el ejemplo. Hoy, RTV tiembla no por lo que ha dicho, sino por lo que está a punto de decir. Porque su caída ya no depende de una decisión interna. Depende de algo mucho más grande, la conciencia colectiva de un país que ya no acepta que se use la cultura para callar. Lo que Melody ha conseguido sin hablar, pocos lo han logrado hablando. Y lo que está por venir, puede ser histórico. Porque cuando ella rompa el silencio, no solo va a caer una narrativa. Va a caer un modelo, un sistema, un blindaje institucional que hasta ahora parecía intocable. Y en ese momento, España sabrá que lo que ocurrió en Eurovisión 2025 no fue un escándalo musical. Fue la detonación de una verdad que llevábamos años esperando. Y esta vez, ya no hay vuelta atrás. Cuando la verdad llega, no hay silencio que la frene. Esto no ha sido solo una denuncia. Ha sido un acto de memoria.
Una defensa pública de la dignidad frente al abuso. Una alerta encendida frente a una cadena pública que ha dejado de servir a su país para empezar a servir a sus intereses. Melody no se quebró. RTV sí. Y cuando ella decida hablar, porque lo hará, no quedará ni una sola máscara en pie. No será una artista contra un ente. Será el pueblo contra el sistema. La verdad contra el blindaje. La decencia contra la maquinaria. Esto no va de contratos. Esto no va de cláusulas. Esto va de justicia. Y si RTVE no rectifica, si el silencio sigue siendo su única respuesta, entonces que se preparen. Porque la cuenta atrás ha comenzado. Y la próxima palabra será la más temida, la verdad. Suscríbete ahora mismo. Activa la campana. Comenta. Comparte. Haz ruido. Porque si no defendemos a quienes dicen la verdad, mañana nos tocará callar a todos. Y eso, en democracia, no se puede permitir. Aquí no se termina la historia. Aquí empieza la caída.